¿Pero por qué lo cierran? En animales. ¿Okay? Hemos visto fenómenos como pleiotropía, penetrancia incompleta, expresividad variable y todas esas cosas que me vuelven un poco más complejo el estudio de los rasgos genéticos en seres humanos. Número uno. Pero sin embargo, es importante el análisis genético por varias razones. Tomemos en cuenta, por ejemplo, este caso. En este caso, tengo un jugador que se conocía con el nombre de Lou Gehrig. Lou Gehrig, en 1923 a 1939, era un gran jugador de béisbol y era para la época, pues, el ídolo, ni Messi, ni Cristiano Ronaldo, ni juega. Era tan ídolo como este señor. ¿Okay? Y en pleno desarrollo de su deporte, en pleno potencial, cuando alcanzó el máximo grado de fama, empezó a sufrir una enfermedad que poco a poco fue agravándolo, le impidió el control de los movimientos, finalmente lo postró paralítico y finalmente llega a morir prácticamente mudo y creo que casi ciego. ¿Okay? Esa enfermedad se conoce con el nombre de esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Por el hecho de que afectó a este deportista que era pues una gran figura, mucho más grande que los presidentes de Estados Unidos de su época, la enfermedad también se conoce con el nombre de enfermedad de Gehrig. Nosotros la conocemos porque afectó también a un físico muy importante en el desarrollo de la ciencia llamado Stephen Hawking. Actualmente dicen que ha afectado también a Pedro Suárez Vértiz, está afectando a Pedro Suárez Vértiz, y eso nos va a entender que es una enfermedad progresiva. ¿Okay? Es bastante progresiva. Bueno, pero frente a enfermedades de este tipo, y sobre todo cuando son bastante serias, bastante graves y trágicas en su consecuencia, uno se pone a pensar y dice y pregunta, ¿no? ¿Por qué razón puede haber salido así? ¿No? ¿Por qué razón puede haber sido afectado? De hecho, que este jugador debió haberse preguntado muchas veces eso. ¿Por qué yo? En primer lugar. Entonces, una de las razones podría ser porque ha sido transmitido a través de la herencia, ¿no? Que puede ser una enfermedad genética. Y entonces ahí empieza el análisis que podemos hacer. ¿Okay? El análisis de las enfermedades genéticas entonces en el ser humano. De ahí la importancia de la genética humana. Pero sin embargo, el estudio de la genética humana no se puede realizar de la misma manera que plantas y animales. ¿Por qué razón? Primero, porque no podemos hacer apareamientos controlados. Es decir, no podemos designar parejas reproductivas. Imagínense el médico con su receta, ¿no? Hágase un cruce de pruebas. Busque una chica homocigota recesiva, tenga 4 hijos, me vuelve con los resultados. ¿Okay? Número 1, eso no pudiera darse. ¿De acuerdo? No se podría dar. Primero, porque no podemos decidir o influir u obligar las relaciones que se deben dar. ¿Ok? En primer lugar, solo eso se ve en las novelas mexicanas y turcas. Actualmente nadie puede estar obligado a tener hijos con alguien. Y si la historia ha mostrado algunos casos en donde sí se hicieron hacer cruces controlados, pues la historia nos muestra que eso ha sido, pues, o ha generado consecuencias totalmente desastrosas. Mismo Hitler, por ejemplo. Hitler, en el gran momento, en el máximo momento de su locura, porque no fue otra cosa, pensó que si escogía mujeres de alto rendimiento atlético, totalmente sanas, completamente blancas,
y las hacía tener relaciones con los soldados más bravos, más grandes, más altos, más fornidos y más blancos, entonces iban a mejorar su raza. ¿Y ya saben cómo terminó Hitler? Quemado, literalmente. El tiempo de generación tampoco no nos serviría, porque tomen en cuenta, ¿no? Tiempo de generación, 9 meses. Y muchas veces los rasgos no se expresan desde el momento del nacimiento. Recién se expresan a los 5, 8, 10 años, 12 años, 20 años como llegar tarde al salón. Recién se expresan ahí. ¿Ok? Entonces, tampoco eso nos va a ayudar. Tamaño reducido, disculpando la expresión, de la cámara, ¿no? Como dicen en el caso de los animales, ¿no? Tamaño reducido de la generación. ¿Ok? En nuestro caso, prácticamente diríamos 1 o 2 hijos en promedio, ¿no? Por generación, por gestación. Entonces, con esos datos, pues, es difícil que podamos hacer un trabajo de proporciones. ¿Sí? Trabajo de proporciones. ¿Ya están todos o no? Voy a marcar. Por el caso voy a premanipular los interactivos. Ok, entonces todo esto me hace imposible trabajar en genética mendeliana. ¿Qué es lo que nos queda para poder trabajar en la genética humana? Usar los cruces que se dan de manera espontánea, que se dan a través de la historia. Esos cruces generan familias. Nuestro objetivo entonces es la historia familiar. Pero la historia familiar es traducida en un dibujo. Si no, estaríamos como el Evangelio. Supongo que ahorita me voy a quemar directamente por hablar del Evangelio, de los libros sagrados. Pero no importa. Lo leí por hobby. El Evangelio según San Mateo, capítulo 1. El Evangelio según San Mateo tiene como 15 páginas y comienza. Y Dios creó a Adán y Eva. Y ambos tuvieron un hijo. Y dentro de los hijos fue fulano. Y el fulano tuvo 50 hijos, dentro de ellos fulano. Y ese fulano tuvo otros hijos. 15 páginas después, y llegó a José, tuvo a Jesús. ¿No? Entonces el evangelista lo que trataba de hacer es generar una línea directa entre Dios y Jesús, para poder de esa manera identificar pues la sangre divina que tenía. Bueno, si el evangelista hubiera hecho pedigrí, la cosa hubiera sido más simple. Y el estudio del evangelio hubiera sido más fácil, llamémoslo así. Porque en un dibujo podemos colocar mucha información y en una sola imagen esa información está presente, está latente. ¿Ok? Información en cuanto a qué? Al número de generaciones, a las relaciones de parentesco que pueden haber entre todos los individuos del dibujo. Automáticamente yo puedo decir quién es primo hermano de quién, primo segundo, primo tercero, quién es abuelo, quién es bisnieto, quién es tatarabuelo. ¿Ok? Entonces, ese es entonces el pedigrí. Es el dibujo de la historia familiar. ¿De acuerdo? El dibujo de la historia familiar. Este pedigrí es muy importante en la historia de la genética porque ha sido uno de los pedigrís más completos desarrollados y tiene que ver con un rasgo que afectó mucho tiempo a la familia real europea. Ese rasgo es la hemofilia. Ok, en realidad esta es una parte del pedigrí, porque el pedigrí va desde la reina Victoria, mitad del siglo pasado, a inicios de este siglo, hasta prácticamente el siglo XIII. Se ha podido rastrear la información de toda la familia europea hasta el siglo XIII, o sea, el año 1200 después de Cristo. Los 200 años antes del descubrimiento de América, para hacer, al darnos una idea, ¿no?, de cómo es que los registros, las crónicas han sido utilizadas también para poder generar un pedigrí. Eso nos lleva a entender entonces que debemos usar todos los medios necesarios para armar nuestros pedigrís. ¿Ok?
si en el caso directo, ¿no? En la práctica directa, nosotros no solamente vamos a sentarnos con las dos personas que han venido, por ejemplo, los dos padres que vienen a hacer consulta. ¿Cómo es su papá, su mamá, su abuelo, su abuela, su bisabuela? ¿Okay? No necesariamente todos tienen la información. Puedo buscar mayor información. De repente en contacto, ¿no? Con la tía solterona. Todos amigos entre la tía solterona que se conocen la vida y milagros de todo el mundo. ¿Sí? Entonces, puedo buscar contactos y identificar, incluso hasta puedo yo mismo pedir que se hagan pruebas. Hagas una tomografía, análisis de sangre, qué sé yo, una serie de pruebas para poder identificar quiénes son los realmente afectados, en primer lugar, para poder identificar un mayor número de generaciones. Porque en el pedigrí es importante todos esos datos. Cuanto mayor número de datos, el análisis va a ser más exacto. ¿De acuerdo? Entonces, eso considera. Un pedigrí puede tener dos objetivos, dos grandes objetivos. El primer objetivo, que es lo que vamos a ver el día de hoy, es determinar el tipo de herencia. ¿Qué tipo de herencia? Es el que está gobernando el rasgo que estoy estudiando. El segundo objetivo es determinar o calcular probabilidades. ¿Ok? Calcular probabilidades. ¿Por qué? Porque el pedigrí generalmente lo hago para explicar un evento genético. Nace un niño afectado, por ejemplo, con una enfermedad genética. Lo primero que debemos hacer es explicar de qué se trata y explicar por qué nació así. ¿Ok? Es una enfermedad genética de tipo autosómico, de herencia autosómico dominante o autosómico recesiva, lo que significa que los padres son portadores. Tenemos que explicar, ¿ok? Sobre todo a los padres. Tenemos que darle toda la explicación, porque cuanto más información la gente debe o la gente va a tomar conciencia y en cierta manera se va a consolar. ¿Por qué? Porque frente a un nacimiento de un individuo afectado, siempre vamos a ver la culpa, ¿no? El sentimiento de culpa, que puede ser propio o, la gran mayoría de las veces, buscarlo fuera de uno. Y entonces empiezan a ir los problemas familiares. ¿Ok? Pueden venir los problemas familiares. Si uno siente culpa, se siente culpable de que haya nacido así el hijo, muchas veces vemos padres o madres que se concentran en el niño, viven en él, para poder de esa manera atenuar o calmarlo o tratarlo, etc. ¿No? Tratan de alguna manera, pues, de que ese niño viva lo mejor posible y se olvidan del resto. Y eso en general puede generar disolución familiar. ¿Sí? Se olvidan de los demás hijos. ¿Por qué? Pues, si yo traslado la culpa a otra persona y no a mí, entonces eso puede cortar las relaciones conyugales. Pueden haber divorcios, pueden haber actos de violencia, puede haber alcoholismo, drogadicción, etc. Toda esa serie de consecuencias se basan en función de ¿qué? En función del nacimiento de un niño afectado por una enfermedad genética. ¿Ok? Porque una enfermedad genética se transmite. Si se transmite, por lo tanto, hay un agente transmisor. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de tratar y a la hora de diagnosticar la enfermedad genética o darle la información a los padres, a la familia. Entonces, hay que buscar la forma de hacerles entender de que, en primer lugar, nadie es culpable de la carga genética que pueda tener. Que la transmisión se da en función de fenómenos totalmente aleatorios, como hemos estado hablando, ¿sí? La transmisión de un medio, un cuarto, etc. Y todo eso, ¿no? Ese es el punto. El análisis pedigrí trata de permitir hacer esa explicación mucho más fácil. ¿Ok? Para hacer el pedigrí necesitamos una serie de símbolos, en primer lugar. ¿Estaba así? ¿Desconectado? Bien. Usamos símbolos. Vamos a ver los más importantes. Los
Los importantes son, primero, cuadrado y círculo. Cuadrado siempre para representar a un varón, círculo para representar a una mujer. Rombo, la genética no tiene open mind. Rombo significa un individuo cuyo sexo no está especificado en el estudio. Y eso puede estar relacionado con varias cosas. Asumimos que, por ejemplo, tengamos información de un familiar lejano, pero no sabemos más. Número 1, el nacimiento de un familiar. Número 2, consideremos los abortos. Los abortos pueden ser en cualquier momento de la gestación y puede ocurrir antes de que se defina completamente la genitalia externa y por lo tanto no podemos identificar si era varón o mujer. Pero el evento de aborto es importantísimo en el análisis del pedigrí. ¿Ok? Los abortos recurrentes, o sea, de 2 a más, son un indicador con un alto porcentaje de que estamos frente a un rasgo genético. ¿Okay? La gran mayoría, más del 90% de enfermedades genéticas pueden desencadenar abortos espontáneos. Bueno, entonces no hay que perder de vista eso. ¿Ok? Número 2. Número 3. Fenotipo. Los símbolos pueden estar sin colorear o pueden estar coloreados. Si están coloreados es porque fenotípicamente la persona está mostrando el rasgo que estoy estudiando. Bueno, si estudio albinismo, los coloreados deben ser albinos. Si estudio acondroplasia, los coloreados deben ser acondroplasia. Y así sucesivamente. ¿Ok? No me hago nada. Fenotipo. Fenotipo, ojo, no puedo hacer ninguna inferencia mientras haga el pedigrí. Solo ver, afectado, no afectado. Expresa, no expresa. Nada más. Todavía no puedo decir portador. A eso es lo que voy. Por ejemplo. ¿Ok? Bien, estos signos y símbolos los voy a enlazar. Líneas horizontales entre un cuadrado y una mujer, ¿no? Un círculo, para identificar relaciones reproductivas. Relaciones a partir de la cual se han tenido hijos. No relaciones sentimentales. ¿Ok? Si yo hiciera mi pedigrí con mis relaciones sentimentales, necesitaría una hoja de 1 kilómetro por lo menos, para poder colocar ahí las 149 novias que he tenido en mi vida. Pero no me interesa eso. Lo que me interesa fundamentalmente es con quienes he tenido hijos o con quienes he intentado tener hijos, porque de repente por ahí he tenido una relación en la cual hubo un aborto espontáneo. ¿Ok? Solamente eso. Relaciones a partir de la cual sale descendencia. La línea vertical me implica los hijos. En el pedigrí formal, en un pedigrí formal, no un pedigrí de internet, el cuadrado siempre va primero que el círculo. ¿Ok? Y eso ha sido una convención, en realidad, porque de esa manera también podríamos tomar en cuenta cuando una persona tiene 2 relaciones, o tuvo 2 relaciones. Una persona se casó 2 veces, por ejemplo, y entonces esta orientación me va a permitir identificar el orden de matrimonio, por ejemplo, o el orden de relación. Yo pongo primero el cuadrado y a su derecha pongo el círculo. Esa sería la primera esposa o la primera mujer con la cual tuvo hijos. Si se casó nuevamente, la segunda esposa iría hacia la izquierda, ¿no? Iría a la izquierda. ¿Ok? Igual en el caso de la mujer, ¿no? Si estuviéramos hablando de una mujer, entonces a su izquierda sería su primer esposo, hacia la derecha sería el segundo esposo. ¿Ok? Entonces, de esa manera ya no hay ninguna duda en cuanto a saber quién es quién. ¿Ok? Bien, la descendencia. La descendencia se coloca en orden de nacimiento. Primer hijo, segunda hija, tercera hija. Si los hijos se han casado ya, esto se debe separar para colocar a la derecha del hijo, su esposa, a la izquierda de la hija, el esposo. Entonces,
simplemente se alarga nada más la línea. ¿De acuerdo? Ese es el proceso. No tiene nada que ver el orden del mayor de los hijos al menor de los hijos. El orden de nacimiento. ¿Sabes lo que es lo que respetamos? Allá no importa, por ejemplo, el varón es el último, ¿no? ¿Sí? Yo soy el último de mis hermanos y el más alto. Igual estoy. Sigo siendo el último, ¿no? Por decir algo. Y el único varón, al último. ¿Ok? Entonces, así, se respeta el orden del nacimiento. Bien, ahora, códigos. Dos tipos de números. Números romanos para las generaciones y números arábigos para cada individuo. Entonces, bajo ese criterio, yo puedo conseguir un código binario para poder identificar a cada uno de los individuos de un peregrino. No lo va a cerrar ni nadie. En fin, ok, por ejemplo, yo digo el individuo 2, 3. El primer número siempre va a ser el romano, el segundo número va a ser el arábigo. 2, 3, 2, segunda generación, 3, 1, 2, 3. Ah, esta mujer. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahora vamos a hablar siempre en código. Nunca podemos poner nombres, menos si es de mi familia, por ejemplo, ¿no? Imaginen, ¿no? Entonces, puede haber subjetividad. Y si estoy yo, peor. Yo debo estar sano, siempre. No. ¿Ok? Entonces, para evitar subjetividades, códigos, entonces, binarios. Y como vemos, algunas otras cosas, corchetes para los adoptados. También es otro punto interesante conocer si ha habido algún hijo adoptado, porque genéticamente hablando, un adoptado vendría a ser un individuo que está trayendo nuevos genes a la familia. Y de repente tengo que hacer ese discernimiento porque me puede cortar la transmisión. ¿Ok? Según el tipo de herencia debe estar afectado, pero es sano. O al revés. ¿Ok? Entonces no coincide. Y eso me puede afectar, entonces, determinar el tipo de herencia. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que identificar al adoptado. Y gemelos. Los gemelos tienen que ver con una línea vertical que se bifurca. Si esa línea bifurcada está atravesada por una línea horizontal, pues estamos haciendo un triangulito, ¿no? Eso implica gemelos idénticos, ¿no? Univitelinos. Esta línea también podría estar acá abajo, uniendo a las dos figuras. También puede estar arribita o puede estar abajo, ¿no? Cualquiera de los dos casos es lo mismo. Gemelos idénticos. Si solamente está la bifurcación, son mellizos, ¿no? Gemelos no idénticos o bivitelinos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con toda esa información, podemos ir armando el pedigrí en función de la historia que hemos recogido, los datos que recogimos de la familia. Y ahí está. Por ejemplo, síndrome de Bardenburg, ¿no? Lo han estudiado. Genes del desarrollo. ¿Qué gen está involucrado? PAX3. Viene un examen, el cuestionario. PAX3, ¿no? Síndrome de Bardenburg, herencia de tipo autosómico dominante, aunque tiene penetrancia incompleta. Porque si fuera autosómico dominante, deberían estar afectados todos, ¿no? Como vamos a ver. Muy bien. Acá, por ejemplo, estamos colocando este pedigrí, supongamos, de este niño. Okay. Él es en realidad a quien yo estoy estudiando. Él es a quien yo debo considerar o analizar por qué nació con el síndrome de Bardenburg. Número uno, ¿quién de sus padres podría haberlo transmitido? ¿Y cómo se lo pudo haber transmitido? ¿De acuerdo? Entonces,
Eso significa que todo este dibujo, este análisis, está enfocado a él. Por lo tanto, entonces, este individuo dentro del pedigrí es el más importante de todos. Lo voy a marcar. Se marca a través del uso de una flecha vertical. Una flecha. Acá le han puesto la cabeza de flecha nada más. Muy chiquito. Yo le pondré una flecha grande. Solamente la flecha, nada más ya sería suficiente para identificarlo. Y a él lo voy a llamar probando. Caso índice. O también lo puedo llamar propósito. ¿Okay? Algunos libros lo ponen en inglés. Los ingleses usan la palabra latina, propositus. Lo ponen así, propósitos. ¿No? En castellano sería propósito. Y evidentemente el término es muy correcto. ¿Qué significa propósito? ¿Qué sinónimo pueden conseguir para propósito? Objetivo. ¿Ven? Todo el pedigrí tiene como objetivo explicar por qué nació él así. ¿Ok? Una mujer puede venir a mi consulta y de repente puede decirme, ¿sabe qué? En mi familia hay una enfermedad genética que ha afectado a un tío abuelo. Estoy preocupada porque de repente yo se lo puedo transmitir a mi hijo. Pero voy a hacer todo el pedigrí de ella para poder calcular probabilidades de que ella sea portadora y ver la probabilidad de que lo pueda transmitir a su hijo. Ella es mi propósito o probante. ¿Ok? Y en el pedigrí debe estar marcado con la flecha. ¿De acuerdo? ¿Quieres decir algo? ¿Pregunta? Ya. Muy bien. Primer objetivo entonces, determinar el tipo de herencia. El segundo objetivo será lo de la próxima semana, que tiene que ver con calcular probabilidades. Bueno, vamos a calcular probabilidades de que una persona pueda ser portadora o probabilidades de que una persona pueda transmitir un rasgo genético a la siguiente generación. Bien, tipo de herencia. Tengo dos criterios para determinar cuáles pueden ser los tipos de herencia. El primer criterio me lo dio Mendel en su trabajo. Porque recuerden que Mendel fue la persona que acuñó el término dominante o recesivo. ¿Ok? ¿Cómo sería un rasgo recesivo? ¿Qué característica tiene un rasgo recesivo? ¿Cómo sería un individuo afectado por un rasgo recesivo? Genéticamente hablando. Para que esté afectado con el rasgo, para que muestre la enfermedad, ese individuo ¿qué debe ser? Homocigoto recesivo. ¿Ok? Homocigoto recesivo. ¿Y eso qué implica? Que las dos copias del gen deben tener la mutación. Las dos copias deben estar mutadas. Pero si una persona tiene las dos copias del gen mutadas, recordemos que siempre recibimos una copia de cada gen del papá, una copia de cada gen de mamá. Los padres pueden ser afectados o no, porque si es recesivo, bastaría que solamente el padre tenga una mutación para darle al hijo, pero no necesariamente puede estar afectado. Pueden ser heterocigotes o portadores. ¿Ok? Entonces, tomemos eso en cuenta. ¿De acuerdo? Un rasgo recesivo es un rasgo que siempre se expresa solo cuando es homocigoto. Nada más. Un rasgo dominante puede expresarse en homocigosis o en heterocigosis. Bastaría tener un alelo dominante, eso es lo que me enseñó Mendel. Por eso que en herencia mendeliana yo ponía la letra mayúscula y una raya. La raya significaba cualquier alelo, ¿no? Una letra mayúscula ya es dominante. Muy bien, el otro criterio que vamos a usar para poder identificar los tipos de herencia es en qué tipo de cromosomas está el gen. Genéticamente tenemos dos tipos de cromosomas, lo hemos visto. Los cromosomas sexuales y los cromosomas autosómicos. Los 22 primeros pares son autosómicos. Se les llama así porque estos cromosomas están por igual en todos los seres humanos. Siempre, en pareja. Todos los tenemos.
lo que implica que cualquier gen autosómico puede estar transmitiéndose a cualquier persona, sea hombre o mujer, y lo recibió de cualquiera de sus padres, sea hombre o mujer. Esos son los autosómicos. Igual probabilidad de transmisión en hombres y mujeres. ¿Ok? Número 1. El otro par se llama par sexual. Pero ahí tenemos el cromosoma X y el cromosoma Y. Tenemos que hacer la separación. ¿Por qué? Porque tenemos el cromosoma Y solo en varones. Por lo tanto, cualquier rasgo que estuviera en el cromosoma Y se estaría viendo en varones y se estaría transmitiendo a varones. Nada más. ¿En qué proporción transmitiríamos un rasgo ligado al cromosoma Y? Fuerte, más fuerte, no te oigo, sordo, soy sordo. 100%. Eso ya me estoy dando cuenta, ¿no? El varón tiene un solo cromosoma Y, se lo transmite a todos los hijos varones. Y si ese varón tiene la mutación, todos los hijos varones tienen la mutación. Y las hijas mujeres no tendrían. ¿Ok? La transmisión sería todo o nada. ¿Ok? Entonces, eso sería para un rasgo ligado al Y. En cambio, en el cromosoma X sí vemos más variación. Por dos razones. El cromosoma X es más grande, tiene más o menos como 800 a 1000 genes diferentes. Hay más rasgos, por lo tanto, y pueden expresarse como dominantes o como recesivos. En vista que la mujer tiene dos cromosomas X. Al tener dos cromosomas X, una mujer puede ser homocigote dominante, homocigote recesiva o puede ser heterocigota. En los varones no. En los varones tenemos un solo X. Si está la mutación, está enfermo. Si no está la mutación, sano. Hay entonces una probabilidad de 50% de ver varones afectados o sanos. En caso de las mujeres, sería 33%, ¿no? Un tercio. Varones, mujeres afectadas, un tercio. Mujeres heterocigotas, un tercio. Homocigotas dominantes, un tercio. En cuanto a contenido, una combinación de cromosomas X, ojo, no en cuanto a herencia. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ahora, número 2. Otra cosa. Los cromosomas X no se transmiten por igual a las hijas mujeres y a los hijos varones. ¿Cierto? Las mujeres reciben un X de cualquiera de los dos que tienen la mamá. Los varones recibimos ese X. ¿Ok? Ese X que tenemos lo recibimos de la mamá a un 50%. Simplemente. Las mujeres reciben un segundo